Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula. En un mar gigantesco de información confusa, La Brújula. Aquí estamos para aportar un granito de arena a la orientación general de nuestra amada Argentina y un rayito de luz también para iluminar el futuro, sin pretensiones de ser Diógenes ni nada por el estilo, con su linterna, sí La Brújula. Bienvenidos a todos y muy, pero muy buenos días. Buenos días, Daniel de Abrantes, que estás aquí acompañándome como de costumbre. Buenos días, Mario, buenos días a la audiencia y qué semanita tenemos, ¿no? Qué semana, cómo vienen las cosas. Pero déjame que le diga muy buenos días a nuestro operador, Beto Perdomo. Beto, ahí está, él hace posible que esto salga de manera eficaz, eficiente, clara, transparente y que todo el mundo pueda escuchar La Brújula. Buenos días a todos los que nos están escuchando por el aire en la zona del área metropolitana, desde aquí, desde el Palomar. Y para todos los que están en esta zona les quiero decir que en estos momentos tenemos 21 grados de temperatura. Probabilidades de precipitación, 0, quiere decir que no vamos a tener lluvia. Humedad, 54%, y el viento a 11 kilómetros por hora, de manera que son condiciones ideales para disfrutar del día de una manera extraordinaria. Baja humedad, luminosidad, en fin, todas las condiciones para que disfrutemos este día. Y bueno, y para todos los que nos están escuchando desde otros lugares del país, para Marcos Rodas, que nos está escuchando y me acaba de enviar en este instante un mensaje que considero que con un chiste, que no lo voy a repetir porque dice que debería proponerse como candidato un candidato que no lo quiero mencionar, pero le mando un fuerte abrazo a Marcos Rodas allí en Salta, de la misma manera que a Mónica Colunga, que está retransmitiendo este programa allí por Radio Fénix 92.1 MHz, Corrientes Capital, llegando también hasta el territorio vecino de nuestra querida provincia del Chaco, donde efectivamente hemos hecho una nota la semana pasada con el ingeniero agrónomo Humberto Ramírez Arbo, que nos ha informado sobre el 1,5 millones de hectáreas que están bajo el agua y nos ha hecho un informe que espero que el gobierno tome cuenta, porque ha sido un informe de una calidad técnica extraordinaria. Así que, bueno, muy buenos días para Corrientes y para Chaco. Muy buenos días también para Radio La Paquita, allí en las alturas de Uspallata, Mendoza, FM 88.9. Y un abrazo para Gustavo Figini y para Elvio, que son los que hacen posible que esto salga. Son las 12 horas 5 minutos y aquí estamos, en un lunes 13 de mayo. Y como bien decía Daniel, qué semanita. Pero antes de meternos en la semana política, quiero señalar y rendir un homenaje a una de las grandes mujeres del siglo XX. Una de las grandes mujeres. La vez pasada hablamos in extenso de quien quizás haya sido la mujer más importante de la Argentina en el siglo XX, que es Eva Perón. Pero quizás ahí cerca esté quien durante el siglo XX también fue protagonista de la vida política de nuestro país desde el socialismo, y me refiero a Alicia Moró de Justo. Y nuestro homenaje, ¿por qué? Porque el 12 de mayo de 1986, hace 33 años, exactamente 33 años, y a la edad de 100 años, estaba falleciendo Alicia Moró de Justo. No llegó a cumplir 101 años, porque ella nació en Londres el 11 de octubre de 1885. Y alguien dice, pero ¿cómo puede ser? Sus padres franceses, ¿por qué nació en Londres? Porque el padre, Armand Moró, había sido uno de los grandes luchadores de la revuelta de París, de la Comuna de París, y entonces había tenido que emigrar después de la represión que se desató contra los comuneros de París. Un hombre de ideas socialistas tuvo que emigrar, se fue a Bélgica, la madre se fue a Londres. Bueno, después nació ella, allá unos añitos después nació, que rápidamente se vino para Buenos Aires, y ni bien vino a Buenos Aires, la verdad que tiene una actividad descomunal la doctora. Sí, y cómo se agranda su trabajo a la luz de las luchas del feminismo actual, ¿no? Hay que pensar que fue una de las fundadoras del movimiento feminista en la Argentina, además de su
trayectoria en el socialismo, y quizás sea esa una de las improntas más fuertes de su biografía, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, ella viene a la Argentina también en medio de las revueltas, porque no sería de extrañar que eso ocurriera casi siempre. Entonces, la trajeron apenas con 5 años, y ¿qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo la Revolución del Parque, bajo la inspiración revolucionaria de Leandro Alem, que a la postre diera origen o nacimiento a la Unión Cívica Radical. Pero vos fíjate que quiere decir que vino a una edad pequeña, de 4 o 5 años, y a los 16 años, en 1902, estaba siendo cofundadora con algunas compañeras del Centro Socialista Feminista y de la Unión Gremial Femenina, ya a los 16 años. Después fundó el Ateneo Popular, organizó numerosas conferencias en la Sociedad Luz, que era la universidad popular que había creado el doctor Juan B. Justo con Nicolás Repetto y otros socialistas allá por fines del siglo XIX, y que todavía, un siglo y pico después, todavía la Sociedad Luz está allí en La Boca. Para todos los amigos hinchas de Boca, no dejen de ir cuando van a La Boca a la Sociedad Luz, que todavía existe como universidad popular. Fue también, con una edad muy jovencita, secretaria de redacción del periódico Humanidad Nueva y directora de Nuestra Causa, la causa de las mujeres. Fíjate vos de qué época estamos hablando. Y todo eso lo hizo mientras estudiaba, y se graduó en 1914 de médica. Una de las primeras de la Argentina. Una de las primeras médicas de la Argentina. No la primera, pero una de las primeras médicas. Y después se va a afiliar al Partido Socialista que lideraba Juan B. Justo, con quien más tarde se va a casar. Pero en esa época, en 1918, estamos hablando ya de una mujer de 32, 33 años, funda la Unión Feminista Nacional. Se casa con Juan B. Justo, tiene hijos. En 1928 fallece el doctor Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista en la Argentina. Y en 1932, junto a otra médica, Julieta Lanteri, que es una ítalo-argentina, elaboran un proyecto para habilitar el voto femenino, algo que recién se logra concretar con la intervención de María Eva Duarte de Perón en 1947 y la voluntad política de Juan Domingo Perón. Quiero decirles que ella, lógicamente, vivió y tuvo también sus contradicciones, porque las lecturas de la realidad política de un país no siempre son del todo claras, y muchas veces el socialismo en la Argentina miraba la realidad con una óptica muy europea, y entonces quizás se caracterizó al peronismo más con una óptica europea que con una óptica nacional. Y por eso algunos errores ha cometido, pero es interesante porque a la hora de corregir errores en 1958, ella es, junto con Alfredo Palacios, Carlos Sánchez Viamonte, cofundadora del Partido Socialista Argentino, en oposición a algunos gorilas que fundaron otro partido socialista y que tenía como referencia a Américo Scioldi, que evidentemente expresaba una línea infinitamente más derechista, más, en fin, de otras características. Y ella entonces va a ser cofundadora del Partido Socialista Argentino, y yo no lo puedo dejar de lado todo esto, porque yo me afilié al Partido Socialista Argentino en 1971, y me afilié una semana después de haber escuchado a Alicia Moró de Justo, a Héctor Polino y a Enrique Inda. Enrique Inda, a quien también le debemos un homenaje, porque fue uno de los grandes hombres de la política argentina, un ser humano extraordinario, amante de nuestro sur, de nuestra Patagonia, de nuestra Tierra del Fuego, de la Antártida, de las Islas Malvinas, del mar argentino, y que tanto ha luchado por ello, y que, bueno, como tantas cosas, como dice Serrat en algún capítulo, que a los viejos se les aparta y a los muertos se los olvida. Pero nosotros no nos olvidamos de nuestros muertos, y por eso queríamos recordarla. Quiero decirles que Alicia Moró de Justo, entonces, es cofundadora del Partido Socialista Argentino, recuperado definitivamente para la clase trabajadora argentina. Luego va a ser directora de La Vanguardia, va a seguir su trayectoria, va a ser en 1975 cofundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
y va a ser una de las fuentes inspiradoras de las madres de Plaza de Mayo, ya bajo la dictadura militar, dictadura, etapa en la cual ella también fue militante y que ayudó justamente a la lucha en defensa de los derechos humanos y de la recuperación de la democracia. La recuperación de la democracia la puso entonces en un sitial junto a los grandes de la Argentina y recibió todo tipo de homenajes entre el año 1983 por parte del doctor Alfonsín, pero también en 1984, yendo al acto del 1 de mayo de parte del peronismo, cuando Saúl Ubaldini la levanta desde el palco, la levanta, ya estaba viejita y seguramente pesaba poco, y Ubaldini era un hombre muy grande y muy fortachón, de manera que la subió al palco, y yo creo realmente que es una de las personalidades fundantes de esta democracia que todavía no fundó la Unidad Nacional. Entonces, en fin, no puedo dejar de recordarla porque creo que en estas personalidades que transitaron muchos años, llegar a los 100 años no es poca cosa, y ya en los últimos años de su vida decía que no se podía ver la vida de la misma manera cuando se habían transitado tantos años, y entonces se veían estas trifulcas que tenemos entre los argentinos desde una mirada distinta. Bueno, aquí llegamos, nuestro recuerdo imborrable y nuestro homenaje, y bueno, para nuestros queridos muertos que son fundantes de la nación argentina y de un futuro venturoso para todos los argentinos. Así que ahora sí vamos a pasar, después de escuchar un poquito de música, vamos a pasar al hecho más importante de esta semana y de lo que ocurrió ayer en Córdoba, que no por previsible menos importante. Nuestro tema del día. Ayer tuvimos entonces las elecciones en Córdoba. Me parece muy importante un mensaje que manda Daniel Pérez, donde dice que una cosa bastante interesante, porque dice, el gobierno dice que fue un error ir divididos, pero si sumaran los votos de las dos partes, que siempre suman más, ¿no?, que si van en una sola lista, no llegan, o están en la mitad de los votos de Schiaretti. Así que es una información falsa, tratando de disimular que bueno, que fue un error, que perdieron, como que se le escapó la pelota al arquero y por eso perdimos el partido. Pero pueden estar contentos porque tienen el segundo y el tercer lugar del podio. Bueno, pero muy lejos, es decir, que apenas suman la mitad de los votos entre los dos, el segundo y el tercero. Pero además dice una cosa, Daniel Pérez, que nos mandó un mensaje, que me parece que es muy importante, porque dice, ellos dicen que no hay que preocuparse porque siempre gana el oficialismo. Pero Córdoba Capital, el oficialismo eran ellos el oficialismo, y perdieron Córdoba Capital. Entonces, evidentemente el gobierno, un gobierno mucho más chanta que la chantada en general que pueden tener los políticos tradicionales, ¿verdad? Me parece que esto también hay que decirlo, porque a veces te vienen con que va a venir alguien de afuera de la política, ¿no? Y vos pensás que no, que es alguien mucho... No, la verdad es que los argumentos son mucho peores. No olvidemos que fue el voto cordobés el que le dio el triunfo en el balotaje a Macri. Voto sí, que hoy está cuestionado, ¿no? Voto que está muy cuestionado. A mí me gustaría señalar que efectivamente fue una elección muy importante de Schiaretti. Creo que por ahí después, si tenemos tiempo, vamos a analizar su discurso, que hizo un discurso muy importante, pero a mí me gustaría, además dentro de su discurso, Schiaretti dice que no hay que sacar conclusiones nacionales por la elección de Córdoba, cosa que tiene razón Schiaretti, no hay que sacar conclusiones nacionales de la elección de Córdoba. Pero cuando Córdoba es la octava derrota del oficialismo, se imponen las entonces no es que Córdoba se vive algo en particular. Córdoba, que en democracia nació como una provincia radical, pero desde que la perdieron a manos de De la Sota, de Schiaretti, no la pudieron recuperar, esa Córdoba, pero que siempre hicieron buena elección. En Córdoba el candidato
del oficialismo sacó 18 puntos. Es decir, sacó un tercio de los votos que sacó Schiaretti, que sacó 54. Y si le sumaras los puntos de Mestre, bueno, está en los 28 puntos. Es decir, que tampoco está muy lejos, 28 de 54. Entonces, me parece que sí hay que sacar conclusiones. Entonces, lo que yo los invito es, en muy poquitos minutos, porque hay otros temas también pero muy importantes, es hacer un pequeño repaso. Todo esto empezó en La Pampa, donde Carlos McAllister era el candidato del PRO en la interna para gobernador de la provincia de La Pampa, y lo que ocurrió fue que perdió McAllister frente a una persona, Daniel Cronenberger, que realmente no era tan conocido como McAllister. Sin embargo, perdió 2-1, 64-36. Y McAllister, que dijo, y bueno, Macri, el peso de la imagen de Macri, él asociado a Macri, significó su derrota. Pero después siguió Neuquén. En Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez estuvo alrededor del 40%, y después Ramón Rioseco, que iba por el kirchnerismo, obtenía un 26%, y Cambiemos, con un buen candidato que había ganado en el 2017, no solo quedó tercero, sino quedó con el 15%. Quien había ganado quedó tercero con el 15% en Neuquén. En Río Negro las cosas fueron peores, porque allí el oficialismo sacó más del 50%, el Frente para la Victoria sacó el 35%, y la candidata de Cambiemos, Lorena Madsen, sacó el 5%. Que eso queda para los partidos chicos, no queda para los oficialismos. Eso cuando vos sos un partido chico y querés dar un testimonio, decís, aunque no tenga posibilidades, voy a la contienda electoral, sacás un 5%. Pero acá saca el 5% del partido del gobierno de Macri. En Chubut pasó otro tanto, donde el oficialismo quedó muy, pero muy relegado a un tercer lugar, pero donde efectivamente para la polarización se va a terminar dando entre dos fuerzas de origen peronista. También se da la situación en Santa Fe, donde Corral queda tercero, muy, muy lejos de la polarización que se va a dar en la general el 16 de junio entre el socialista Antonio Bonfatti y el peronista Omar Perotti. O sea que va a quedar Corral. Y también perdieron la intendencia, están por perder la intendencia de la ciudad de Santa Fe. Uh-huh. También perdieron en Entre Ríos. Y te digo que virtualmente están perdiendo en todos lados. En Tucumán, por ejemplo, se está avisorando que el oficialismo ya no salga tercero, sino que salga cuarto y lejos de cualquier posibilidad de competición. Entonces, cuando vos haces un repaso de virtualmente todas las provincias, Formosa, San Luis, Tierra del Fuego, Misiones, San Juan, todo lo que vos observes, al oficialismo le va a ir mal. Y donde tenía alguna chance de mejorar un poquito el perfil, que era en Mendoza, con Cornejo, ¿qué hace? Dice, no, nosotros desdoblamos la elección. Y Gerardo Morales, en Jujuy, ¿qué hace? Eran dos posibilidades de por lo menos mejorar el perfil, decir, bueno, no vamos perdiendo 8-0, pero podemos hacer un golcito, el del honor. No, Morales dice, no, yo desdoblo la elección y no me cargo salvavidas de plomo que es Mauricio Macri. Todo esto, Daniel, oyentes, indica virtualmente que Macri ha perdido toda chance de ganar la elección. Macri no tiene virtualmente ninguna chance de ganar la elección. Quiero recordar, para quienes se han olvidado, que cuando Macri gana en el año 2015, gana con el 51-34 contra el 48-66, es decir, un poquito más de 2 puntos, ¿sí? Los que quieren mirar encuestas, que las miren, pero yo siempre recomiendo, y en esto tengo mucha experiencia, que usted
mire qué es lo que pasó con anterioridad y después observe quién ganó votos y quién perdió votos. Si en un balotaje Macri llegó al 51, porque antes había sacado el 34, quiere decir que casi todos los votos son votos prestados para el balotaje, e incluso el 34 eran muchos votos también prestados porque él había sacado un 27 en la primaria. Nos vamos a encontrar que de ese 51% se llegó cuando Macri era la revolución de la alegría, donde en los escenarios se tiraban globos y el presidente cantaba, incluso canciones de Freddie Mercury, donde el presidente hacía culito con otra gente, porque la alegría era tan grande que todos íbamos a vivir en un mundo nuevo, nunca antes soñado, un paraíso, donde la pobreza iba a quedar en la prehistoria, porque íbamos a la pobreza cero, ya no iba a haber pobres en la Argentina, no íbamos a ver gente viviendo en la calle, ya no íbamos a ver niños desnutridos, no íbamos a ver familias desesperadas, porque la pobreza iba a ser cero, donde la moralidad pública iba a ser altísima, la calidad institucional, pero después rápidamente se rompió designando 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto, haciendo un blanqueo de capitales mega corrupto, no corrupto, sino mega corrupto, teniendo el escándalo de los Panama Papers, teniendo el escándalo del correo, así que ninguna moralidad pública, donde iba a unir a los argentinos. En aquel momento el 51% Macri iba a unir a los argentinos y en cambio lo único que hace es sembrar odios, alimentar la grieta, la polarización para que vaya Cristina y poder ganarle a Cristina en la segunda vuelta, porque están calculando quién tiene más rechazos, si Macri o Cristina. Nos habían adelantado que iba a haber crecimiento económico. Cuando hay decrecimiento económico, se cae la economía argentina. Nos habían adelantado que ya para el 2019 la inflación iba a ser de un dígito, de apenas el 5%, iba a ser es en la actualidad más del 50% la inflación anualizada en la Argentina. En fin, nos dijeron en ese contexto sacaron el 51. Con el contexto de hoy, Macri no es competitivo. Macri ya está derrotado y lo único que se va a dilucidar en la Argentina es si va a ser derrotado por Cristina Fernández de Kirchner o va a ser derrotado por alguien de Alternativa Federal. Tenemos un llamado. ¿Hola? Hola. Hola, Adrián. Estamos hablando con el diputado mandato cumplido, Adrián Camps. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien, buenos días. Bueno. ¿Qué tal, Adrián? Aquí estamos, un gusto. Adrián, nos hemos enterado que el Partido Socialista Auténtico, en su federación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está promoviendo la candidatura de Matías Lamens. Esto es correcto porque así salió por Telam, por Noticias Urbanas, en fin, por un montón de medios, recorrió las redes. ¿Por qué no le informás a nuestros oyentes sobre este tema? Bueno, nosotros ayer hicimos un congreso, porque este tipo de resoluciones las toma el Congreso partidario, y resolvimos por unanimidad apoyar la candidatura de Matías Lamens para jefe de gobierno. Nosotros lo que vemos en Matías, fundamentalmente es que él representa un pensamiento progresista, viene de una importante tarea social como presidente de Cruz San Lorenzo. Eso es llamativo. Ustedes saben que San Lorenzo tiene la cancha al lado de una villa, ¿no? Sí. Y él se preocupó mucho por el tema de fomentar la actividad deportiva de los chicos para incorporarlos, sacarlos de la calle, apoyar a los clubes de barrio, que cumplen una función muy importante. Inclusive presentó una ley para trabajar en ese sentido. Y cuando yo era diputado, me interesó la ley que ellos habían promovido, yo la apoyé, la firmé, inclusive participé de un acto que se hizo allí en el Polideportivo de San Lorenzo, y la verdad es que quedé muy, muy bien impresionado. Y también hay que destacar que es un hombre muy joven. Claro. Y Matías en la actualidad tiene 39 años. Y
y una vasta experiencia como dirigente, como empresario y como dirigente de una entidad muy grande. Entonces me parece que en este momento, aunque hay un reclamo de renovación de la política por parte de la sociedad, que quieren ver si podemos salir adelante con figuras nuevas, representa una gran oportunidad. Bien. Y escúchame, Adrián, te tuteo lógicamente porque si algún oyente no lo sabe, nos conocemos desde hace muchas décadas. Ahí hay un espacio, te diría, que se superpone con alguien que hizo temblar al PRO hace 4 años atrás, Martín Lustó. ¿Cómo estás viendo la participación de este otro actor de la ciudad de Buenos Aires que... bueno, en mi caso todos los días me asombra por las piruetas que hace, pero ¿cómo estás viendo si va a participar, no va a participar, en qué espacio va a participar? Mirá, ¿Y cómo se no diferenciaría, si Matías? va a participar porque no lo sabe nadie. En realidad, vos te referís a Martín Lustó. A Martín Lustó. Él en la actualidad es afiliado a la Unión Cívica Radical. Y la Unión Cívica Radical está en Cambiemos. De manera que en caso de que él participe, supongo que irá a una interna con Rodríguez Larreta. Claro. Que no se va a presentar por fuera del espacio de Cambiemos. Eso es lo que yo supongo y mucha gente también cree. Y en esto hay un debate sobre qué significan las PASO. ¿Por qué? Porque si uno piensa en un espacio de tipo progresista, que no está expresado a través de Cambiemos, ¿no? Eso no se puede expresar en una interna de Cambiemos. Claro. Si una interna Larreta contra Lustó, no sería una interna por ver cuáles son las personas que representan ese espacio, no ideas distintas. Porque el espacio es el de Cambiemos. Lógico. Y eso es un viejo debate que inclusive hemos tenido en oportunidades que nos reunimos con Lustó, de que las PASO son para dirimir candidaturas de personas o de corrientes internas dentro de un pensamiento general, pero no son para plantear alternativas de dos pensamientos totalmente opuestos. Así es. Así que yo creo que en caso de que él vaya, bueno, irá a una interna con Rodríguez Larreta. Con lo cual quedaría, porque justamente el casi 49% que sacó Martín Lustó en el año 2015, ese 49% si algo quería era derrotar a Rodríguez Larreta. De manera que no es probable que él, trasladándose al territorio de Rodríguez Larreta, vaya a trasladar mucho de esos electores. Me parece casi un sinsentido. Y vos, el PRO en el balotaje siempre saca la misma cantidad de votos, aunque sume aliados. Claro. Si puede ir solo y saca el 51%, puede sumar a la coalición cívica, a la Confianza Pública, a otros partidos y saca el 51%. Es la misma gente. Entonces, ese es un techo que tiene, donde ellos agrupan a partidos que tienen un pensamiento medianamente similar. Y el resto no lo traccionan. Claro. Entonces, yo creo que si se suma, si sumamos los votos de Larreta más los de Lustó en el 2015, estamos casi en el 90 y pico %. Y nadie cree que Cambiemos va a sacar el 99% de los votos. No, claramente. No va a sacar en esta oportunidad, ni siquiera va a pasar el 50, tal vez. Sí. Viene muy desgastado por la imagen de la política nacional, las boletas van a ir adosadas, bueno, hay una serie de dificultades. Dos cosas, ¿cómo estás viendo el PRO en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Lleva 12 años. ¿Cómo estás viendo la gestión? Y después te pregunto justamente por la gestión del gobierno nacional y su peso. Pero primero me gustaría detenerme un minuto en la gestión de Rodríguez Larreta en la ciudad. ¿Cómo la estás viendo? Mira, acá nosotros hay cosas que son valorables en la gestión del PRO, ¿no? Ha hecho mucha obra pública, fundamentalmente en el tema de transporte, de conectividad. Ahora nosotros acá tenemos un grave problema, que es que
el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad son del mismo signo político. Sí. Y el gobierno de la ciudad tiene mayoría absoluta en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque nunca superó el 50% de los votos, tiene 34 legisladores sobre 60. O sea, tiene quórum propio y puede votar todas las leyes de mayoría absoluta con su propio bloque, incluyendo la modificación del Código de Planeamiento Urbano. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que la Nación hace negocios en la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente de venta de tierra pública, y la ciudad le zonifica los terrenos para que saque la mayor ganancia posible. Qué bárbaro. Sí. Yo tengo un terreno ferroviario que no vale nada porque es urbanización futura y no se puede hacer nada, se lo zonifico y le permito construir torres de 100 metros. Entonces ese terreno pasa a valer una recontrafortuna. Claro. Y después la Nación lo vende. Y la ciudad se queda sin nada. Se queda con las calles, con digamos, las calles intermedias entre las torres, los parquecitos que vienen a ser los jardines del emprendimiento, pero se queda sin nada. Entonces, acá tenemos un desequilibrio absoluto en la Ciudad de Buenos Aires que hay que corregirlo. Que hay que corregirlo, ya sea cambiando el signo de la gestión de la ciudad o cambiando la composición de la legislatura para que no puedan hacer lo que quieran. Así es. ¿Y qué pasa entonces con los espacios verdes, Adrián, en la ciudad? ¿Qué pasa con los espacios verdes? Nosotros tenemos lo que tenemos, pero la gran posibilidad de ampliar la Ciudad de Buenos Aires, que está escasa, de escasos verdes, está más o menos en 4 metros por habitante cuando necesitaríamos 10. La gran reserva de espacios verdes que tenía la ciudad eran las tierras del ferrocarril. Claro. O tierras que se van abandonando porque ya no tiene sentido tenerlas en la ciudad, pues son cuarteles militares, emprendimientos que por la dimensión que adquirió la ciudad ya no tiene sentido que estén acá. Pero en lugar de utilizar esas tierras en beneficio de los porteños para hacer nuevos parques o para cumplir funciones sociales, lo que está haciendo el gobierno es lo que te decía antes, les aumenta el valor con la zonificación y se le da a la Nación para que la Nación la venda. Negocios. Y la venda y la Nación hace torres en la ciudad, que es lo menos que nosotros necesitamos. Claro. Lo menos que necesitamos son mayor cantidad de torres en los barrios, porque eso nos colapsa los servicios, nos colapsa el tránsito, sí, nos genera toda una cantidad de problemas. Lo que nosotros necesitamos son parques. Sí, sí. Y yo te quiero hacer... Ahora ya quiero vincular el gobierno de Larreta con el gobierno de Macri, porque nosotros recién, te comento que pasamos por la estación de Aedo y hay gente viviendo en la calle, en Aedo, espectáculo que yo la verdad es que casi no recuerdo, por lo menos ahí en la estación, ¿no? Por lo menos, en fin. ¿Cómo está la situación social con esta política de Macri en la ciudad de Buenos Aires? ¿Vos sentís que la población está siendo afectada con el aumento de las tarifas, con la inflación, con la renovación de los alquileres? ¿Cómo estás viendo la situación, la crisis de las pequeñas y medianas empresas, el comercio? La política de Macri ha impactado muy fuertemente en los sectores medios, que son mayoritarios en la ciudad de Buenos Aires, porque la clase media de acá paga todo 2 veces. Es decir, paga impuestos para tener educación, pero después manda a los hijos a la educación privada porque consigue mejores estándares, o cree que consigue mejores estándares. Paga impuestos para tener salud, pero tiene que contratar una prepaga. Paga impuestos por seguridad, pero tiene que contratar seguridad privada. Y así con todo, es decir, la clase media de la ciudad de Buenos Aires paga todo 2 veces. Y ahora se le está volviendo imposible. Claro. Digamos, con la caída de los ingresos y el aumento total de los precios, de las tarifas, de los impuestos, además se le está haciendo imposible. Y lo que no ha ocurrido en otras oportunidades es que le está impactando en los alimentos. Le está impactando en los alimentos. Así, ya le está costando a la clase media mantener la calidad alimentaria que venía sosteniendo durante décadas, ¿no? Y eso se nota. Si yo voy a hacer las compras, voy al supermercado y veo como la gente va y busca los precios, compara uno con otro, y
y realmente hay productos que se están volviendo prohibitivos. Sí, claro. De manera que creo que en la ciudad ha afectado muy fuertemente a los sectores medios. Obviamente, peor es en los sectores de trabajadores y sectores más vulnerables. Uh-huh. Eso es peor. Así y que se nota, como decís vos, mucha gente durmiendo en la calle. Algunos serán de la ciudad, otros vendrán del conurbano, porque acá a veces se consiguen mejores condiciones de supervivencia. Sí, claro. Incluso en la calle. Hay un poco más de posibilidades de conseguir algo, de que la gente colabore, de vender algún producto. Siempre en la ciudad hay un mayor recurso. Pero es impactante la cantidad de gente que uno ve durmiendo en la calle, como decís vos. Sí, terrible. Vuelvo a la cosa política. El Partido Socialista Auténtico, bueno, está promoviendo la candidatura de Matías Lamens a la jefatura de gobierno, pero con esta decisión de Rodríguez Larreta de unificar la elección, se produce el fenómeno de que también tienen que llevar candidato a presidente, porque es una elección de lista completa. ¿Ustedes están viendo un acuerdo sobre el candidato a presidente que respaldarían? Sí, bueno, el espacio de Matías Lamens, al que nosotros nos hemos incorporado, sostiene la candidatura de Roberto Labaña. Uh-huh. O en su defecto, bueno, lo que surja de una PASO con otros integrantes del espacio que podríamos denominar No Cambiemos, No K. Efectivamente. El espacio del centro, donde está el peronismo federal, donde están sectores de la centroizquierda, Margarita Stolbizer, lo que es el GEN, el Partido Socialista, sectores de Libres del Sur, sectores del radicalismo, Uh-huh. Que tal vez terminen encuadrados en Cambiemos, pero que van a votar otra cosa. Claro, claro. Así que quiere decir que en ese es el espacio donde se ubicaría la candidatura de Matías Lamens. Todavía no sabemos si en la capital habrá el paso, porque hay otros actores Uh-huh. también que se van a posicionar en ese espacio. Bueno, en definitiva, tendrán que resolver los ciudadanos. Bueno, eso lo veremos dentro de un poquito de tiempo, pero así a grandes rasgos podríamos decir que va a haber tres grandes espacios en la ciudad o que van a estar referenciados en una Cambiemos, otro el kirchnerismo y otro este espacio alternativo. También, lógicamente, va a haber otras fuerzas, porque va a estar el FIT, va a estar, qué sé yo, otras fuerzas de izquierda, va a estar Zamora, va a estar, qué sé yo. Pero las tres grandes serían, dentro, todo indicaría, por ejemplo, que Victoria Donda estaría más volcada a participar dentro del kirchnerismo. ¿Quién más pensás que podría estar dispuesto a participar fuera de Cambiemos y fuera del kirchnerismo en este espacio alternativo junto a Matías Lamens? ¿Quiénes podrían ser? ¿Tombolini, Roy Cortina? ¿Quiénes pensás que podrían ser? Bueno, sí, digamos, Roy Cortina lanzó su candidatura a jefe de gobierno hace unos días, pero el partido que pertenece está en el espacio de Labaña. Uh-huh. Y en ese sentido estamos todos en el mismo espacio. Lo que habría que dirimir es cómo se resuelve el tema de candidatura. Si se llega a un acuerdo con candidatos o en la lista nacional o en la senaduría o al legislativo, o hay que ir a una PASO para dirimir la jefatura de gobierno y los demás cargos. Y lo mismo pasa con otros espacios, como decís vos, Tombolini o Libres del Sur, que también están apoyando a candidatos nacionales que están dentro de esta corriente, ¿no? O del peronismo federal o de la centroizquierda. Bien. Así que todavía no está claro cómo esto se va a dirimir, pero yo creo que obviamente lo más sensato es que todos vayamos a una PASO, si no se pueden llegar a acuerdos, Uh-huh. y que el espacio se mantenga unido. Bien, perfecto. Bueno, quiere decir, y la última pregunta entonces, ¿sos optimista acerca de esta propuesta que hace el Partido Socialista Auténtico sobre la candidatura de Matías Lamens, de que Matías Lamens realmente deje la presidencia de San Lorenzo en algún momento y pase al terreno de la política activa? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque es lo que ha manifestado en muchos círculos cercanos a él. Digamos, él empezó su carrera muy joven, es decir, viene hizo su carrera como empresario, como presidente de San Lorenzo, y todavía le queda mucho resto, porque tiene 39 años. Sí, claro, es muy pibe y realmente es un valor. Es un valor. Entonces él dice, bueno, yo ya como presidente de un club, cumplí una etapa, ¿no? Y me interesaría aportar esta experiencia que tengo acumulado a la sociedad. Sí. Como candidato a una jefatura de gobierno. Y me parece que es muy valioso eso. Y bueno, es un capital que a la ciudad de Buenos Aires vendría muy bien. Con toda seguridad. Adrián, te vamos a estar molestando dentro de un tiempito cuando estemos más cerca de la presentación de las alianzas, porque ahí ya se va a saber con más precisión cómo están cerrando las cosas. Pero eso todavía faltan unos días porque prácticamente es el 12 de junio, estamos a menos de un mes ya. Sí. Así que te vamos a volver a molestar. Bueno, como no, con mucho gusto. Bueno, te mandamos un abrazo. Gracias, hasta luego. Chau, Adrián. Bueno, hemos hablado con el diputado de la ciudad, Adrián Camps, que desde el Partido Socialista Auténtico están proponiendo la candidatura de Matías Lamens a la jefatura de gobierno de la ciudad. Bueno, aquí recibimos muchos mensajes, y uno es de con quien estuvimos el martes de la semana pasada, nuestro amigo Carlos Suárez, que dice, como conjeturábamos, Schiaretti es el gran elector. Y bueno, no deja de decir, no sé si quiere que lo diga al aire, pero lo voy a decir, que a Roberto Labaña le falta un poco de adrenalina para ponerle más tensión a una potencial candidatura. Bueno, seguimos acá en el programa, en La Brújula. Daniel, porque siempre nosotros, lógicamente, como en la Argentina estamos desbordados por las elecciones, ustedes tendrán que saber que este programa es un programa de opinión, con reportajes, que se dedica fundamentalmente al tema de la política y la economía. Y la política, lógicamente, que nos interesa lo que transita por los municipios, por las provincias, por la Argentina, también por la región y por el mundo. Y en el mundo pasan cosas. Y uno de los fenómenos que se están viviendo desde hace apenas unos meses es el de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a quien, lógicamente, le están tirando munición pesada con la finalidad de desgastar su figura, que es una figura que aparece muy firme porque es un hombre con autoridad moral, con trayectoria política, con conocimientos, con equipos, que está manejando bien México, y es tan sólida su presidencia que lógicamente le tiran con lo que tienen, porque no quieren un gobierno que sea del centro a la izquierda, al sur del Río Bravo, donde los Estados Unidos pretenden una América Latina sumisa y subordinada al proyecto imperial de los Estados Unidos. Esta es la verdad. ¿Cómo está López Obrador hoy en México? Mira, yo creo que está llevando adelante un proceso, como vos decís, muy complejo. En este momento se publicó un anuncio del refinanciamiento de la deuda de Pemex, que se calcula en el orden de los 100.000 millones de dólares. Ese era uno de los puntos claves para destrabar la potencialidad mexicana, ¿no? Hubo toda una política para destruir la empresa de petróleos mexicanos, Pemex. Se había canibalizado buena parte de la empresa, se la endeudó en forma ridícula, se estaba exportando petróleo crudo e importando petróleo refinado, cuando eso prácticamente no pasa en ningún país petrolero. Bueno, toda una serie de sinsentidos que golpearon a la empresa Pemex, que es la empresa más grande de México, y que de alguna manera resolver adecuadamente el futuro de esta compañía va a tener un impacto muy grande en las posibilidades económicas de México para los próximos años. Y está manos a la obra con este tema. Primero atacó la cuestión del robo de los combustibles, cuestión que
se ha desarrollado con tremendo éxito porque han logrado bajar más de un 80% los niveles de robo, aunque todavía siguen en esa lucha, que es una lucha permanente. Y además, como, digamos, coherente y fiel al lema por el bien de todos, primero los pobres, se están implementando en paralelo con los temas de la macroeconomía y de la economía, digamos, a nivel de las grandes empresas, transformaciones sustanciales en el tema retributivo y el distributivo de la riqueza en México, donde los salarios estaban terriblemente atrasados respecto, inclusive, te digo, de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, yo creo que Andrés Manuel sigue con un apoyo que supera el 80%, lo cual es un indicador claro de que las políticas que estás llevando adelante son las políticas que favorecen al pueblo, ¿no? Sí, es importante esto que estás diciendo porque hoy aparece un tuit de Dilma Rousseff donde ella dice que hoy se cumplen 3 años del golpe de Estado del 2016, que fue un golpe fraudulento que la arrancó de la presidencia de la República, y bueno, que los golpistas son los que están en el poder hoy, lo que demuestra que ellos llegan al poder de cualquier manera y están tratando de impedir que gobiernos progresistas puedan desarrollar políticas populares en América Latina. Básicamente esto es muy sencillo. Hay una cuenta que es clara, hay una cantidad de dinero en pugna y ellos se quieren quedar con la mayor parte. Sí. Entonces los gobiernos progresistas los atacan por todos lados, en algunos casos con el mote de populistas. En realidad ellos dicen, y yo lamento que Martín Lustó se sume también, porque era un muchacho con un perfil socialdemócrata y progresista, se sume a esta prédica infame, porque vos podrías efectivamente tener discusiones con el populismo, pero si el populismo es, dicen ellos, darle al presente más que al futuro, tienen que comprender que con los procesos liberales el presente es hambre para mucha gente. Y entonces darle de comer a la gente es prioridad número 1. Claro. Y no se puede llamar populismo a eso. Claro. Entonces, mientras los ricos no se quieren privar de nada, de sus viajes al exterior, de sus coches de última gama, de sus lujos, de sus joyas, de sus recreos interminables, de sus vacaciones, de sus aviones, de sus yates, no se quieren privar de nada, quieren privar a los pobres de la comida. Bueno, esto es una infamia, por eso tratan básicamente de voltear a todos los gobiernos que quieran redistribuir la riqueza en los países. En eso López Obrador dio señales de austeridad muy claras apenas asumió el gobierno, liquidando todo lo que era superfluo, ¿no? La flota de aviones presidenciales, la flota de automóviles, reduciendo todos los gastos de representación, bajándose los sueldos a todos los funcionarios de alto rango, bajando los sueldos de los diputados, o sea, una cantidad de medidas que tienen una lógica cuando tenés una población que está en un 50% por debajo de la línea de pobreza y además tenés de los ricos más ricos del mundo habitando esa tierra, ¿no? Efectivamente. Pero además quiero señalar otra cosa que tiene que ver con esta capacidad política de López Obrador, ¿no? Porque él tiene que lidiar con un vecino muy complicado como es el presidente Trump, 3.000 y pico de kilómetros de frontera, 25 millones de mexicanos viviendo del otro lado de la frontera, Uh-huh. y además un flujo económico que es imprescindible para la economía mexicana, que son las remesas que mandan esos 25 millones de mexicanos a sus familias. Con lo cual, él tiene que lidiar con todo esto y mantener un equilibrio en esta relación compleja, ¿sí? Pero esto no le impide tener definiciones claras, por ejemplo, respecto a la defensa de la democracia en Venezuela, donde él tiene claro que ahí hay
en torno a Maduro se ha cerrado digamos, más allá, ¿no? Lo hemos dicho siempre, ¿no? Que acá no venimos a hacer defensa de la mala gestión de Maduro, pero se está cerrando sobre Venezuela un cerco que apunta a quedarse con el 20% de las reservas mundiales de petróleo que habitan bajo ese suelo, ¿verdad? Entonces en esto también ha sido muy claro López Obrador en defensa de la institucionalidad venezolana y de la autodeterminación del pueblo venezolano. Bien, así es. Bueno, yo creo que lógicamente que yo no me siento populista porque creo que los países salen a flote cuando tienen objetivos claros y formulan planes claros, ¿sí? Es decir, cuando no es que solamente se hace beneficencia desde el Estado, dádivas o paternalismo o cosa por el estilo, no participo de eso. Creo en otra cosa, creo en la seriedad del establecimiento de objetivos democráticos, debatidos entre todos, consensuados entre todos, y los planes concebidos también democráticamente, planes que sean flexibles. Yo creo en eso, pero cuando se descalifica por populista a un gobierno que efectivamente está reparando daños que produce un sistema absolutamente injusto que concentra la riqueza en muy pocas manos, también eso me parece insostenible, y me parece que nosotros a esa derecha también la tenemos que denunciar, porque de lo contrario hay una enorme confusión y se puede caer en el error de pensar que efectivamente voltean a los gobiernos por lo que ellos dicen, cuando en realidad los voltean porque quieren imponer condiciones de subordinación para los pueblos de América Latina. Bueno, aquí nosotros estamos ya yendo a la tanda publicitaria y seguramente después vamos a estar hablando sobre este impacto que trae aparejado la victoria histórica de Juan Schiaretti en Córdoba y las posibilidades que se abren para Roberto Labaña o algún miembro de ese espacio para que emerja con la potencia competitiva que se necesita para terciar en la Argentina y para que todo el escenario político no se circunscriba a quienes vienen gobernando en los últimos 12 años y podamos tener más opciones que hacen a la posibilidad de elegir mejor o por lo menos de tener la posibilidad de hacerlo. Bueno, vamos a la tanda y la seguimos inmediatamente. Bueno, aquí seguimos en La Brújula y le digo a todos, si están por San Antonio de Padua y quieren una librería, vaya a la librería Los Gracos. Todo el surtido de una librería de alta jerarquía. Allí, muy cerquita de la estación, en la calle Italia 1208, San Antonio de Padua. Bueno, Daniel, vamos a seguir un poquito con lo que ha sido, porque evidentemente las repercusiones son muchísimas, llegan por todas partes. Creo que el triunfo de ayer de Juan Schiaretti, evidentemente aquí me manda también Carlos Suárez una nota que sale en Infobae donde dice que un triunfo que demuestra que un tercer espacio todavía es viable. Es decir, para aquellos que decían que la polarización se tragaba todo y que no existían posibilidades de un tercer espacio, a todas luces sí hay posibilidades de un tercer espacio. Sin lugar a dudas. Porque lo vienen demostrando las elecciones provinciales. Y me parece que se ha generado un microclima, fundamentalmente bajo la batuta de Durán Barba, de decir que solo hay dos candidatos y que usted tiene que elegir por el menos malo, y que uno es menos malo que el otro, que empobrece la política argentina. Yo creo, mira, te voy a hacer un comentario, yo creo que hay asesores electorales como Durán Barba que le hacen mucho daño a la política. ¿Por qué? Porque básicamente la vacían de contenido, es decir, le hacen un daño profundo a la política al tratar de actuar sobre los sentimientos primarios de las personas, esos sentimientos que a nosotros nos saltan inmediatamente frente a una imagen, frente a una acción, frente a una frase, frente a un conjunto de palabras. Eso, viste que te pasa mucho con las películas yanquis que buscan eso, ¿no? Que inmediatamente vos decís, pero este tipo es un canalla total, ojalá lo hagan pelota porque es tan malo el malo,
y en cambio el bueno es tan bueno en la película norteamericana, viste, que vos te pones del lado del bueno. Lógicamente que el bueno termina matando más gente que el malo, pero la película se te plantea en esos términos. Y Durán Barba yo creo que le hace mucho daño a la política argentina justamente al promover el desenvolvimiento de esos sentimientos primarios. Sí, y la desnaturalización de la palabra, ¿no? Donde la palabra, que era el eje a través del cual fluía la política, ¿sí? Pasa a un segundo plano, a un tercer plano frente a la imagen, digamos... la imagen muda. Sí, claro, después tenés las consecuencias, ¿verdad? Que es un gobierno que supo ganar elecciones pero no sabe gobernar, es decir, gobernar... También quiero tirar una pálida hacia los marketineros de la política. Sí. Ojo con esto de, vos sos linda, vos sos lindo, el pelo te queda bien, sonreí para aquí, sonreí para allá, te vamos a tapar ese granito que tenés para que luzcas más brillante. Y de pronto tenés candidatos que son, artistas de cine. Te vendan rulos, ¿no? Claro, que tenés candidatos que efectivamente podrían lucir como grandes modelos publicitarios. Tenés candidatos que son para el mundo del jet set, que son para la imagen, que se los vende, y que son también productos muchas veces vacíos. Eso no quiere decir que la gente linda no tenga derecho a ser candidato. ¿Sabés qué? No. Lo que estoy diciendo es que si estos hubieran sido los criterios, por ejemplo, un Churchill no hubiera existido en la historia política porque el tipo era gordo, pelado, pero me parece a mí que son los que le hacen daño a la política. La política tiene que volver a nutrirse de contenido y muchas veces, quiero decirlo, permitime un segundo más y te paso la palabra, Daniel. La política muchas veces es como cuando tenés que estudiar matemática, puede ser un poco pesada, puede ser un poco engorrosa, porque los temas son muchas veces densos, son complejos, hay que meter la cabeza hasta que se los interpreta, hasta que se los entiende. No son problemas de 2 más 2 es 4, como dice Javier Milei, es infinitamente más complejo porque intervienen muchísimos otros factores, no hay 2 números abstractos que se suman o se restan. Entonces esto se va comprendiendo con el paso del tiempo. Entonces también hay una cultura, viste, de que el joven lo que tiene es más aptitud para desgastar energía. Nosotros que tenemos arriba de 60 ya lo sabemos, teníamos más aptitud para jugar al fútbol a los 25 que a los 62 años, eso es evidente. Pero si vos me preguntás, después de casi 50 años de militancia política, ¿cuándo me siento más preparado? Me siento más preparado hoy que a los 25, 35 o 45 años. Creo que vas adquiriendo una madurez que te va dando el tiempo. No hay que olvidar que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Y me parece que entonces las cuestiones tienen que estar puestas en otros parámetros y no en los parámetros de la superficialidad, de los colores, de las consignas, de los clichés, de las frases preparadas, de los manuales que se le preparaban a los candidatos del PRO, donde a cada pregunta tenían una respuesta que se la tenían que aprender de memoria. No, necesitamos realmente cuadros mucho más importantes, y aunque los partidos políticos están en crisis, los partidos políticos tienen que volver a la formación de cuadros que son los que en última instancia van a ser candidatos y a los cuales se les va a confiar el aparato más importante que tienen todas las naciones del planeta Tierra, que es el aparato del Estado. Sí. No, yo quería reivindicar 2 hechos que ocurrieron la semana pasada que tienen que ver con la palabra, que uno me parece que es muy trascendente, que es el discurso de Schiaretti, digamos que más allá del hecho concreto y real de los votos, que tiene la contundencia que todos vimos, Schiaretti elaboró un discurso que es el discurso que uno espera de un político, ¿no? Un discurso con contenido, con línea, un discurso que está mirando más allá de la contingencia del momento y del festejo. Eso me pareció muy importante. También me pareció muy importante que se expresara la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, cada uno después hará su balance, ¿no? Pero me parece que en la medida que
que los cuadros más importantes de la política argentina se saltan de este corset del marketing, ¿sí? Empezamos a discutir política más seriamente. Sí, sí, pienso yo que sí, que es rigurosamente cierto. Quiero decirte que muy probablemente el 29 de junio justamente hagamos una reunión en torno al proyecto Justo. ¿Por qué? Porque uno de los grandes pensadores argentinos que diseñó un proyecto de país fue el doctor Juan B. Justo, ¿sí? Uno de los pocos proyectos. Que está dentro de los pocos proyectos de país, bien pensado. Y muchas de sus ideas tienen una enorme actualidad. Entonces vamos a hacer por lo menos una jornada el día 29 de junio, a partir de las 16 horas, en una jornada de varias horas, para observar aquellos elementos que los tenemos ahí, que a veces están en la biblioteca, que a veces están dormidos, pero que durmiendo el sueño de los justos, podríamos decir, y que entonces nosotros lo despertamos, lo ponemos en la realidad y vemos que nos ilumina buena parte de ese futuro que siempre es incierto, que nunca está escrito, que tiene diversas posibilidades de evolución, pero que los seres humanos en general podemos intervenir para que las cosas evolucionen mejor de lo que lo harían si dejáramos librado al libre albedrío el devenir de la historia, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer con una perspectiva del año 21, por eso va a ser Proyecto Justo 2021, vamos a tener invitados, y desde ya que quieran, vamos a seguir anunciándolo por radio, así que le vamos a dar mayores precisiones a medida que pasen los días. Pero vos estabas hablando de Schiaretti. Schiaretti cumple el 19 de junio del mes que viene 70 años. Y sin embargo, efectivamente, el hombre vuelve a ser electo gobernador de su provincia por un margen amplísimo, ha formado equipo, es indudable que es el equipo de Juan Manuel de la Sota, y creo que ha dicho algunas cosas, un montón de cosas bastante interesantes. Una de las cosas interesantes que dijo es que habiendo sacado una cantidad de votos que lo ponen a muchísima distancia del segundo, 54 contra 18 da unos 36 puntos de diferencia. Sin embargo, el dicho, esto no significa que nosotros vayamos a ser arbitrarios. No significa que el pueblo con su voto nos haya dado la suma del poder público. No tenemos la verdad en nuestras manos. Necesitamos consensos más que disensos. Respetamos a los que piensan distinto. Solo pensando distinto las sociedades progresan. Es decir, hace un discurso donde dicen, acá nos votaron y nos pusieron una cuota de poder importantísima porque seguramente eso le va a dar mayoría legislativa, una preeminencia holgada, un crédito por parte de los medios de prensa muy importante porque evidentemente si sacó el 54% de los votos contra el 18% del segundo, los medios de prensa también van a evaluar que la mayoría de sus diarios, de sus radios, de sus programas de televisión, van a ir a gente que votó a Juan Schiaretti. Sin embargo, él dice que igual no van a ser arbitrarios y van a seguir respetando a los otros, a los que piensan distintos y tratando de lograr consensos. Creo que hizo algunas definiciones que tienen que ver, por ejemplo, el respeto irrestricto a la libertad de prensa como fundamento de la República, a la división de poderes, a la independencia del Poder Judicial, a la plena vigencia de los derechos humanos. Es decir, creo que trató de plantear un perfil que es un peronismo federal, democrático y republicano. Republicano, porque él dice, ojo, no habrá república sin peronismo, pero al mismo tiempo no habrá futuro para el peronismo si no se vuelve republicano. Claro. Para mí es un salto de calidad, es decir, la república, a diferencia de lo que opinan algunos, sobre todo que están por el lado del kirchnerismo, para nosotros la república, y sobre todo los que hemos tenido a nuestros abuelos luchando en la República Española, la república tiene un valor en sí mismo extraordinario.
La República no es un regalo de los reyes, es una conquista de los pueblos, que ha corrido mucha sangre para que podamos tener república y que para que ahora se la desdeñe, porque la división de poderes me recorta el poder si yo llego a ganar una elección, porque si la prensa es libre me controla y yo no quiero controles, y el otro, como sacó menos votos que yo, lo voy a aplastar como una cucaracha, o para el adversario o el enemigo ni justicia. Todas esas barbaridades, muchas de las cuales anidan en el peronismo, No estoy hablando en abstracto, y todo esto lo puedo fundar y puedo ponerle nombre y apellido y incluso agudizar estas afirmaciones, donde al Poder Judicial lo vamos a aplastar virtualmente, cosa que no quiere decir que no haya muchas cuestiones para criticar o reformas para hacer, pero esas reformas tienen que salir por consensos muy grandes, consensos mayoritarios. Schiaretti planteó el equilibrio fiscal. Vos fíjate que Juan B. Justo, que planteaba el equilibrio fiscal, fue durante décadas denostado por liberal, porque había que romper los equilibrios fiscales. Los equilibrios fiscales se pueden romper por poquito tiempo en situaciones de emergencia, por ejemplo en situaciones de recesión, en situaciones de guerra, en situaciones de conmoción interna, en situaciones de catástrofes naturales. Vos podés romper durante un tiempo el equilibrio fiscal. Pero el tipo dice, y cuando vos rompes el equilibrio fiscal de manera permanente, más tarde o más temprano, surgen los problemas. Bueno, dijo también que Córdoba honraba sus deudas y sus compromisos, y que incluso cuando la Argentina entró en default, Córdoba pagó. Ahí yo, de mi, digamos, de mi experiencia personal, digo, ojo, las deudas hay que pagarlas. Me tocó a mí estar a cargo de un comercio durante más de 30 años y no dejé de pagar ninguna deuda. Pero tampoco pagué ninguna deuda sin antes revisarla. No es que venía un cobrador y me decía, me debes 100 pesos y yo pagaba 100 pesos. No, pará. ¿Para qué me fijo si está la boleta, si no te hice el cheque, si alguien no te hizo el cheque anteriormente, si la mercadería efectivamente entró, si dentro de la mercadería que entró no hay algunos faltantes? Argentina paga. Yo quiero saber dónde está la deuda que tomó Macri. Quiero saber. A ver, no estoy diciendo que no haya que pagar. Estoy diciendo que quiero saber qué se hizo con esa deuda de 150.000 millones de dólares. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque también se dice que Macri habló con Trump y Trump estaría dispuesto no solo a brindarle los créditos del Fondo Monetario Internacional, sino a brindarle créditos desde el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Pero por qué Trump le brinda créditos a Macri? ¿Le brinda créditos para que tengamos industrias, para que hagamos nuevos puertos, nuevos aeropuertos, para que construyamos nuevos hospitales, para que hagamos nuevas escuelas? No. Le da básicamente para garantizar la fuga de capitales, las remesas de los capitales al exterior, y para que su amigo de derecha se mantenga en el poder. Entonces, pará. ¿Vamos a pagar? ¿Hay que pagar? Creo que sí, efectivamente hay que pagar. Estamos en un régimen democrático que asume deudas y hay que pagarlas. Pero hay que auditarlas y saber qué es lo que pagamos. Porque cuando sabemos qué es lo que pagamos, también podemos determinar cómo vamos a pagar. Y si el deudor es corresponsable de la decadencia de la Argentina, también tiene que hacerse el acreedor, tiene que hacerse cargo de una parte del desastre de quienes piden plata de manera irresponsable. Así que esto es de agregado mío, porque efectivamente nadie puede decir yo no pago deudas porque soy malito, porque soy machito, porque soy... No, eso no es así. Las deudas se pagan, pero hay que auditar la deuda. Si alguna vez me tocara ser diputado nacional, molestaría tanto a este Congreso que en 30 y pico de años nunca auditó la deuda externa, aunque le corresponde por la Constitución Nacional, que yo creo que podríamos auditar la deuda. Molestaría tanto a cada uno de los diputados, me importa un bledo del partido por el que entraran, no me interesaría nada. Es responsabilidad indelegable del Congreso de la Nación auditar la deuda externa argentina, saber
de por qué vino, saber quién la pidió, saber a dónde entró, saber dónde se gastó, saber en qué se invirtió. Sí, basta recordar los escándalos grotescos que significaron el canje de títulos de deuda externa por empresas públicas. Efectivamente, eso en la época de Menem, pero ahora mismo, cuando entró, estando Luis Caputo a cargo del Banco Central, liquidó 15.000 millones de dólares en muy pocos días. Bueno, cuestiones que va a haber que... A un precio... Va a haber que estudiar que rápidamente después esos valores se fueron al demonio. Quiere decir que el Estado se descapitalizó a favor de los amigos del poder. Claro. Convengamos que en esta era donde el peso de las finanzas es tan grande, ¿no? Un foco enorme de corrupción es el manejo discrecional de los fondos públicos que tienen que ver con la deuda y con tomar deuda y con liquidar divisas argentinas. Eso va a haber que auditarlo, como vos decís, en profundidad y deslindar responsabilidades. Todo huele muy mal. Todo huele muy mal. Y la prórroga de jurisdicción, que es que nos juzgan en tribunales extranjeros, eso es infame traición a la patria. Lo digo muy clarito para todos los funcionarios públicos. Prorrogar la jurisdicción de manera que la deuda que contrae la Argentina va a ser juzgada en tribunales extranjeros es infame traición a la patria. Espero que llegue, la fuerza que llegue el 10 de diciembre, deje de prorrogar jurisdicción nacional en asuntos que tienen que ver con la soberanía nacional. Sigo con Schiaretti, que Schiaretti dijo que su proyecto político no era una carga del Estado sobre los empresarios, a los cuales reivindicó. Pero dijo algo bastante interesante, dijo que no existe el derrame del mercado. Y entonces dice que los 100.800 créditos que dio el Estado en Córdoba los dio justamente para construir la justicia social. A tasa cero. A tasa cero. Que la justicia social es una responsabilidad del Estado y que por eso hay 240.000 niños y jóvenes en los comedores escolares. Que los que reciben leche, que son 500.000 chicos que están en situación crítica, es acción del Estado. Que las tarjetas para comprar alimentos es acción del Estado, que los programas de empleo son acción del Estado con la colaboración del empresariado para crear empleo, pero que básicamente es acción del Estado. Quiere decir que ha puesto un equilibrio entre lo que es el mercado, la iniciativa individual y el derecho de propiedad como un sector dentro de la economía, pero también el papel fundamental del Estado. Y además, al dirigirse al conjunto de la población, también habló de los trabajadores formales y de los informales. Quiere decir que también dio el visto para los trabajadores informales, que es la economía solidaria, que es la economía popular, que es la economía cooperativa, que es la economía que es la economía a la cual hay que prestarle muchísima atención porque va a ser una de las patas por las cuales se va a resolver en la Argentina el problema de la pobreza, el problema de la desocupación, el problema de la indigencia, el problema del hambre en los chicos. Esa economía popular a la cual hizo referencia, lógicamente en el marco de su discurso, me pareció un dato interesante de alguien que también, para tirar por izquierda, plantea un homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos y para tirar un mensaje hacia derecha dice que fue empleado de una multinacional en las épocas en que estuvo exiliado. Te hago una pregunta que me parece que también es un punto que hay que analizar. Los números de la macroeconomía en Córdoba no son mejores que los nacionales y en algunos puntos hasta te diría que son peores, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, las caídas de los índices de productividad, los índices de producción. Y también le pegó fuerte la sequía el año pasado. La sequía, bueno, ¿cómo se lee que un gobierno provincial sometido también a la crisis y a esta regla de la economía nacional sale airoso? Pues se debe también a algo que hay que reconocerle al gobierno de Macri, que es que llevó a las provincias
un poco más de recursos, es decir, una coparticipación que no termina de discutirse en la Argentina, pero por un fallo de la Corte que se circunscribía a 3 distritos, entre los cuales estaba, si mal no recuerdo, San Luis, Santa Fe y alguno más, involucró a los 24 distritos y eso hizo que se fortalecieran las finanzas provinciales, por un lado. Y por otro lado, porque es indudable que cuando administrás tu casa, una empresa o el Estado, vos tenés que pensar que vas a tener épocas mejores y épocas peores, ¿sí? Entonces, en las épocas mejores tendrás que hacerte un colchón, un ahorro, un fondo anticíclico que te permita que cuando viene la época de vacas flacas, vos tengas recursos para poder afrontar la situación. Entonces generas un clima de estabilidad sobre la base del no derroche, sobre la base de el llevar las cosas con un criterio, con una planificación, que es lo que falla en la Argentina. De manera que, sintetizando, creo que hizo un muy buen discurso, se reivindicó, como te decía, por derecha y por izquierda. Por derecha se reivindicó como teniente de reserva del Ejército en el Liceo Militar de Córdoba, al mismo tiempo que dijo que fue dirigente estudiantil del Cordobazo. Evidentemente, ayer mucha gente descubrió a Juan Schiaretti. Yo, que lo conozco desde hace tanto tiempo, también descubrí un tipo en capacidad de hacer un discurso bastante interesante. Parece que esa enfermedad, esa afección de la que se lo cargaba, no parece ser cierta. Y creo que efectivamente, como dice nuestro amigo Carlos Suárez, será una persona que va a pesar muy fuerte a la hora de que el tercer espacio, ese tercer espacio amplio y plural del que habló, se termine constituyendo y se termine ordenando de manera tal que llegue al 12 de junio con la posibilidad de institucionalizarse como alianza político-electoral y al 22 de junio, falta poco tiempo, 40 días, presentando los mejores candidatos y observando si va a ser necesario o no que en las PASO haya confrontación entre más de un candidato a presidente o no. En todo caso, eso lo veremos los próximos días. Lo cierto es que la posibilidad de un tercer espacio en la Argentina ha tenido un impulso tremendo porque el pueblo de Córdoba ayer votó y hizo posible que pensemos a nivel nacional de que un tercer espacio es factible para la Argentina. Hacemos un cortecito con un segundo tema musical, se lo seguimos dedicando a Córdoba, puede ser, se lo seguimos dedicando a Córdoba y después vamos a hablar de todos los temas de actualidad que están afligiendo. Pero seguimos aquí en La Brújula. Quiero decirles que las cosas de la economía no andan del todo bien. La bolsa porteña cae 3,2% por aversión global al riesgo. El riesgo país sube a 923 puntos. Lo digo simplemente porque es tan alto que es como si a uno le dijeran la medida de la soga con la cual lo van a ahorcar, ¿no? Que no es muy diferente si es de una medida o de otra. Me lo tomo con humor, pero el riesgo país sube y la bolsa cae. También sube el dólar, lamentablemente, y sube por razones internas. Una es que evidentemente Cambiemos va quedando fuera del foco de la expectativa electoral, entonces eso genera incertidumbre, eso es inevitable, y entonces la gente frente a la incertidumbre trata de guardar dólares y comprar dólares, y entonces esto hace subir el precio del dólar. Pero también es cierto que hay condiciones externas, que continúa la guerra de Estados Unidos, no le llamaría guerra, vamos a decir la disputa, la pelea, la confrontación entre Estados Unidos y China, y eso lógicamente impacta sobre la economía global, generando también incertidumbre a nivel global. No quiere decir que me parece a mí que esta guerra, esta disputa, ya hemos conversado bastante sobre la misma, pero vamos a seguir haciéndolo porque es indudable que el destino del mundo en el corto plazo depende en alguna medida de lo que ocurra en esa disputa. Quiere decir que la situación económica no encuentra por dónde resolverse. El gobierno
no ha dado pie con bola, lo único que ha logrado es pedir plata prestada, la gasta, la malgasta, pero evidentemente no resuelve absolutamente ninguno de los problemas. La recesión continúa, la inflación sigue en alza. En fin, no voy a abundar porque es un panorama más o menos por todo conocido, pero el gobierno en algún momento puede ser que baje la inflación, que se acomoden un poco las cosas y diga, no, hemos tocado el cielo con las manos, pero eso será un momento nada más, un momento que no durará demasiado. Así que eso es respecto de la economía. Respecto de la situación de seguridad que vivimos en la Argentina, quiero decirles que ayer nos pronunciamos con dolor por la muerte del diputado de la Unión Cívica Radical por el distrito de La Rioja, Héctor Olivares, asesinado el día jueves. Su compañero, el funcionario nacional Miguel Yadón, murió en el acto. Él, en cambio, lo vimos en las imágenes conmovedoras, donde herido, ahora sabemos que estaba herido de muerte, él trató de moverse del lugar. Los asesinos que se bajan del coche no lo rematan en ese momento. Él se va a desplomar a los pocos metros. Va a tardar la asistencia, pero finalmente lo van a llevar al hospital Ramos Mejía. Estuvo luchando por su vida con la asistencia de buenos profesionales durante varios días, hasta que anoche, seguramente por las heridas que han sido insalvables, su vida llegó a su fin. Y nosotros desde aquí y desde todos los lugares donde tengamos, le mandamos nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos, a sus correligionarios, a sus compañeros en la Cámara de Diputados. Y también desde aquí decimos que el Estado, en este caso, tiene que investigar a fondo este caso, tiene que descubrir quiénes han sido los responsables, las motivaciones de los responsables, y tiene básicamente que caer con todo el peso de la ley, sin medias tintas, sin ardides de ninguna naturaleza, sobre los asesinos. Esto lo tiene que hacer, porque la única manera de evitar que prospere la violencia en la Argentina es con el fin de la impunidad. Cuando la justicia llega y llega rápido y es contundente, bueno, eso es lo que desalienta a los asesinos, a los delincuentes, a elegir ese camino. Y esto es tan importante, más importante incluso que las penas, porque lo que ocurre en la Argentina es que de 100 delitos solo van a ser penados 2, entonces 98 van a seguir impunes. Entonces ahí las probabilidades, aunque te den 1000 años, total las probabilidades de que te descubran son 2 en 100. No, aquí hay que actuar en este caso, y que sirva como ejemplo en todos los casos. Hay que actuar con rapidez y caer con todo el peso de la ley sobre los responsables, en este caso asesinos, que la verdad es que terminaron con la vida de 2 personas que iban caminando allí por la zona del Congreso, de una manera realmente cobarde, cruel, infame, que no merece otra cosa más que nuestro repudio. Bueno, yo quería hacer ya que estamos con estos comentarios, también quería hacer un comentario sobre otra noticia que conmovió a los argentinos, que es la salud de Mirta Legrand. Sabemos que fue operada ayer por la noche de una afección intestinal, y esta señora, que quizás esté en las antípodas de mi pensamiento, de mi forma de ver las cosas del país, debo reconocer que se ha ganado un lugar en el corazón de los argentinos a fuerza de trabajo, de constancia, de perseverancia, y también debo reconocer que ha sido uno de estos personajes donde la madurez le ha incorporado una cuota de sabiduría que el pueblo y la gente que la sigue reconoce en sus programas televisivos. Así que desde acá también le mandamos, por supuesto,
un saludo y con la esperanza de que se mejore pronto y que siga con sus almuerzos, donde nosotros no seremos nunca invitados. Bueno, no digas nunca. Que se recupere Mirta Legrand, creo que dieron también de alta a Pinky, en fin, son ídolas de mucha gente y ojalá puedan seguir viviendo muchísimos años, porque nosotros... Es muy lindo ver gente mayor que llega a, qué sé yo, se me viene a la cabeza la propia doctora Alicia Moro de Justo, Fait, bueno, Mirta, estas personas que pasan los 90 años y siguen en actividad, siguen trabajando, Mario Bunge, bueno, gente que digamos tienen, digamos, más allá de sus perfiles, tienen una constante que es la vocación por el trabajo. Sí, sí. Me parece que en esos, bueno, y aparte, porque nosotros desde este programa somos defensores de la vida y queremos que todo el mundo viva todo lo que se puede vivir, hasta donde nos dé la genética, hasta donde nos dé el corazón o lo que fuera. Interesantes las declaraciones de Agustín Salvia, que como ustedes saben es quien preside el Observatorio de Pobreza de la Universidad Católica Argentina, estas mediciones que tenemos desde hace tantos años y que nos dicen cuántos pobres hay en la Argentina y que hace mediciones multidimensionales y que en épocas en que el INDEC no nos daba información, él nos producía una información invalorable. Hizo una pequeña afirmación política, dice: el macrismo también generó políticas para dividir, como lo hizo el kirchnerismo. Sí. Bueno, esto no es alguien que esté involucrado así en la política, simplemente es una observación que también es demostrativa que un tercer espacio es absoluta y totalmente necesario. El vicepresidente del radicalismo, Federico Storani, planteó como una tragedia política para el radicalismo los resultados de Córdoba. De la misma manera, Carrió le pasó facturas a La Rosada por la debacle en Córdoba, cuestionó la falta de apoyo a Mario Negri. Dos miradas que no son idénticas porque creo que Storani está ya queriendo abandonar el Cambiemos y ver qué es lo que ocurre, y lógicamente Carrió apoya al presidente de manera incondicional, no sé por qué, porque cuando estuvo con De la Rúa no hizo lo mismo, pero bueno, está bien que lo apoye de manera incondicional, y el radicalismo, lógicamente son fuerzas distintas aunque conviven en Cambiemos, tiene su convención nacional el día 27 de mayo y según nuestros amigos, entre los cuales se destaca Miguel Ponce, la mayoría de los convencionales de la Unión Cívica Radical estarían dispuestos a dar por finalizada la experiencia de Cambiemos. Otros dicen una cosa distinta, dicen que lo que quieren es ampliar Cambiemos. Sin embargo, mientras Martín Lustó, en un reportaje que le hacía Jorge Fontevecchia, decía que lo que había que hacer era ampliar Cambiemos, Ricardo Alfonsín decía: no hay que ampliar Cambiemos, hay que construir una alternativa nueva. Y eso quiere decir, hay que construir una alternativa con los socialistas, con Roberto Labaña, con los peronistas, en fin, que estén dispuestos a defender la República, en fin, un tercer espacio. Al mismo tiempo, el kirchnerismo está viendo cómo aprovecha, digamos, este triunfo de Schiaretti, de Juan Schiaretti, para posicionarse y armar un espacio, único espacio, que sería un frente opositor con internas abiertas, es decir, con las PASO, diciendo quiénes son los candidatos. En ese sentido, eso sería algo así como lo que plantea Pino Solanas, que es el Frente Patriótico. El Frente Patriótico, lógicamente, tiene algunas contradicciones que a mí me parece que son insalvables. No todos los que están en el Frente Patriótico merecen el título de patriotas. Medio patético. Porque hay muchos patriotas allí adentro que fueron corresponsables de la entrega del patrimonio de los argentinos
en la década del 90. Algunos de ellos fueron corresponsables de aplicar las políticas neoliberales en la década del 90. Algunos de ellos permitieron que se introduzca la soja transgénica y todo el paquete tecnológico y agrotóxico de Monsanto sobre el territorio argentino. Algunos de ellos permitieron que se hicieran estragos y depreciaciones en el mar argentino. Entonces, no, esto de Frente Patriótico me parece una exageración. Entonces, una exageración realmente, ¿no? Pino lo plantea en esos términos, pero yo no comparto. Creo que un frente debe además tener requisitos mínimos de honestidad, de honorabilidad, de transparencia y de ética pública. Pero lo cierto es que, bueno, hoy mucha gente desde el kirchnerismo cree que están dadas las condiciones para que todos vayan a un mismo lugar y se arme un solo frente opositor. Yo personalmente creo que es más sano para la democracia argentina que se delimiten con más claridad los espacios, y creo que efectivamente a nivel de magnitudes hay tres grandes espacios. Hoy, según una encuesta de, ya te digo, de julio, bueno, ya te voy a decir, la primera fuerza es la que concurre en lo que sería el kirchnerismo, donde la suma de Cristina Kirchner más Felipe Solá más otros candidatos rondan los 35 puntos. La segunda, Scioli también, la segunda fuerza sería esta alternativa que se está construyendo, en la cual participarían, en teoría, Schiaretti, Labaña, en fin, y otros, Massa, Urtubey, vaya a saber, los socialistas, el GEN de Margarita Stolbizer. Eso está dando el 30%. Y Cambiemos está dando el 25%. O sea que empieza a aparecer en el escenario una posibilidad de balotage sin Macri. Sí, yo creo que lo dijimos al comienzo, la capacidad competitiva de Macri es muy baja, las probabilidades de que Macri sea reelecto son, yo diría, muy, muy remotas. Sobre esto se está dando cuenta muchísima gente, y en la medida que la gente se va dando cuenta, va polarizando en otros polos. Es decir, que lo más probable es que la polarización no se dé entre el macrismo y el cristinismo, sino que se dé entre el cristinismo y algún emergente de esta tercera fuerza. Y el macrismo vaya al tercer lugar, y es probable que continúe este derrumbe que hemos visto en 8 provincias consecutivas. Entonces, y como nada hace avisorar de que las cosas en economía le vayan a dar un respiro y que las cosas vayan a ir mejorando de tal manera que tengamos un nuevo escenario, entonces creo que vamos a tener una polarización entre esta coalición que se está armando y que plantea, creo que correctamente, la unidad nacional, aunque lógicamente concurren allí sectores con pensamiento muy diverso, y probablemente el kirchnerismo, que se va a nuclear alrededor de Cristina. Y es probable que tengas en el 10 de diciembre una fuerza allí que pueda ser una de estas dos, y ya en el tercer lugar el derrumbe de Cambiemos pueda ser estrepitoso. No quiero decir que sea así, digo que es un escenario posible, no quiero decir, yo no tengo ninguna bola de cristal, no sabemos cómo es el futuro, pero tratamos de imaginarlo. Pero lo estamos imaginando, y aparte lo estamos viviendo. Las cosas económicamente están muy, pero muy mal en la Argentina. A todo esto tenemos otras cosas, y seguramente vamos a estar invitando mañana a más invitados que hoy, porque hoy, no lo dijimos, pero algún invitado no pudo comunicarse con nosotros, y seguramente vamos a ver si podemos invitar, si no es para mañana, para otro día, a quien fuera secretario de Energía de Raúl Alfonsín, Jorge La Peña, básicamente para preguntarle sobre Vaca Muerta, porque tengo la impresión, por lo menos he leído algunos renglones y quisiera preguntarle a él,
de que se está armando detrás de Vaca Muerta algo muy superior a lo que realmente después pueda suceder con Vaca Muerta. Y hablar con gente que sabe, que conoce, que está en el tema, que son especialistas, me parece que jerarquiza el programa y nos permite hablar sobre, como siempre lo venimos haciendo, solo que las elecciones nos van consumiendo y agarrando el programa. Hoy con Adrián Camps, esta propuesta que tiene el Partido Socialista Auténtico de la Ciudad de Buenos Aires de proponer a Matías Lamens como jefe de gobierno de la ciudad, y todo lo que pasó en Córdoba y todo lo que se avisora por todos lados. Lógicamente no podemos salir de eso, no podemos sustraernos, pero vamos a ver si podemos invitar a Jorge La Peña para que nos hable un poco de la situación de Vaca Muerta, hecho que podría traer un gran interés para muchos oyentes que se preguntan, por un lado, por la repercusión ambiental que pueda tener el fracking en la explotación de aquellos recursos que todavía no son reservas, y por otro lado, cuál es el impacto económico real de Vaca Muerta, no solo para el presente, sino también para el futuro. Bien, bueno, nos estamos despidiendo diciéndoles que sigue tensa la situación en Venezuela, que nos llega información desde allí, que en algún momento vamos a hablar con distintas voces sobre Venezuela. Vamos a ver si para la semana próxima lo hacemos. Da la impresión de que el fracaso en la caída de Maduro en Venezuela ha traído aparejado también una pequeña crisis en la Casa Blanca, y que Venezuela está denunciando un plan militar de los Estados Unidos para resolver de manera militar una crisis que, como siempre hemos dicho, se tiene que resolver de manera pacífica, democrática, con la intervención de América Latina, y quizás convocando a nuevas elecciones para un corto plazo. Bueno, un pequeño comentario también, ya que hablamos de este tema. Pongámosle un ojo a lo que va a pasar en Guyana. Se acaban de descubrir un enorme yacimiento petrolero que podría darle a Guyana, esperemos que un ingreso interesante para sus habitantes, pero ya hay quienes dentro de del mismo país están planteando el desafío que esto significa, ¿no? Porque en muchos países el descubrimiento de reservas petroleras ha significado una sangría para ese país, porque, bueno, ya sabemos, todos los intereses se posan sobre países que a lo mejor no tienen estructuras y instituciones sólidas, y terminan destrozando esos pequeños países. Así que miremos lo que pasa en Guyana en los próximos meses. Así es, Daniel, es importante esta noticia porque aparte Guyana está muy cerquita de Venezuela, y quien descubre ese petróleo es la empresa norteamericana ExxonMobil, es decir, que es la misma con la cual se hizo el acuerdo secreto sobre Vaca Muerta del gobierno anterior, es con quien, y es parte fundamental de la Organización del Mundo, porque detrás de esta compañía Exxon está la familia Rockefeller, que desde hace más de 100 años viene teniendo gravitación en el ordenamiento internacional. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Alguna información y algún balance de todo lo ocurrido este fin de semana hemos hecho desde aquí. Hemos tratado de profundizar, hemos tratado de ver cómo se avecinan los nuevos tiempos, qué nos trae el mes de mayo en lo que le resta, y el mes de junio, donde se van a definir las alianzas políticas, las candidaturas, donde también eso va a tener una enorme repercusión en la economía, y la economía tiene enorme repercusión en la calidad de vida de los argentinos, sobre todo en los índices de indigencia, en los índices de pobreza, en la alimentación de los argentinos. Todo este tema que también nos contaba Adrián Camps sobre cómo cae la calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires, sí, fruto del aumento de los alimentos y fruto del aumento de las tarifas y de los alquileres. Se viene en una ciudad que es rica, pero también cae su calidad de vida. Se viene el invierno y me acaban de llegar fotos del barrio. No estoy hablando de Aedo Morón,
de la cantidad de gente en situación de calle que ya tenemos en nuestro barrio. Bueno, es un tema que hay que tocarlo porque ahí no se puede esperar. Ahí no se puede esperar. Pero sí, vamos a hacer una pausa hasta mañana a las 12 en La Brújula. Y quédese aquí, en Radio La Luna, AM 1140, que viene atrás nuestro un gran programa que en minutitos lo van a tener en el aire. Hasta mañana.